Continuamos con el avance de la parte de estructuras algebraicas. Vamos a revisar algunos ejercicios adicionales. Como ejercicio 1 tenemos lo siguiente. Sea este par ordenado que está constituido por el conjunto G con la ley de operación interna que está representada aquí por asterisco, un grupo, demostrar que si A y B pertenecen a G, entonces se verifica que esta ley de operación interna con esta operación es igual a la operación aplicada para cada uno de los elementos y se sigue aplicando la ley de composición interna. Entonces, vamos a pasar a verificar las propiedades. Primero verificamos la asociatividad. Para la asociatividad lo agrupamos de la misma forma como tenemos aquí en la parte general, pero en este caso vamos a tener lo que son operados tres elementos para probar la asociatividad: A, B y C, agrupados de distinta forma en ambos miembros. Luego vamos a aplicar la definición. La definición nos dice que eh, tenemos que aplicar o distribuir más bien esta operación externa que tenemos aquí. Se va a distribuir para A y para la operación de B y C. Finalmente se van a operar independientemente B y C y queda operado con A. Luego, por otra parte, igual de la misma forma se va a distribuir esta ley, esta operación externa, y finalmente vamos a aplicar esta operación dentro del paréntesis, por lo cual nos va a quedar el mismo resultado en ambos miembros. Por esta razón podemos decir que se cumple la propiedad asociativa. Luego, si pasamos a verificar el elemento neutro, vamos a distribuir esta operación externa de la misma forma que nos está mencionando aquí en la definición de la operación, y se supone que nos tiene que dar el mismo elemento al que le estamos operando el elemento neutro que nosotros estamos designando en este caso con la letra E. Entonces, para que esto suceda, se tiene que dar que el valor de E con esa operación sea igual a 0. Por lo tanto, el valor de E tiene que ser igual a 0. Finalmente, para el elemento inverso, nosotros tenemos que verificar, o más bien dicho, hallar un elemento inverso si es que se puede, con la definición propia, que es operando el elemento con su inverso nos va a dar el neutro, que en este caso es igual a 0. Por lo tanto, si yo quiero operar el inverso con el valor de A para que me dé 0, entonces el inverso tiene que ser igual a 0. En este caso, el elemento neutro y el elemento inverso son iguales a 0. Como hemos podido hallar ambos elementos y hemos probado la asociatividad, podemos decir que se cumple la estructura de grupo. Yo hubiese tenido que probar la conmutatividad también si es que me hubiese pedido que demuestre que es un grupo abeliano, pero no es el caso. Pasando al ejemplo 2, tenemos igual un par ordenado constituido por un conjunto G y por una ley de composición interna, asterisco. Entonces me dice, en G se define la operación punto o producto punto mediante A operada con B es igual a B. A operada con B con ese producto es igual a B operada con A con la ley de composición interna de la que estamos hablando aquí al inicio. Me pide que demuestre que el par ordenado del conjunto G con esta operación punto es un grupo. Entonces, de la misma forma que hemos hecho con el ejercicio anterior, primero vamos a verificar la asociatividad. Para la asociatividad, de la misma forma, como ya he sabido, tenemos que escoger tres elementos y asociarlos de distinta forma en ambos miembros. Luego, aplicamos la definición que me da aquí. Si yo opero B con C con este producto punto, lo que pasa es que se cambia el orden de estos factores y se opera con la ley de composición interna asterisco que tenemos aquí. Por lo tanto, este B.C puede definirse como C operado con B. De la misma forma aquí, A.B podemos colocarlo como B operado con A. Finalmente, tomamos todo este paréntesis como si fuese un solo elemento y lo operamos con el valor de A. Por lo tanto, cambia el orden de los elementos. Este C operado con B pasa al inicio y se opera con A, que se encontraba al inicio. Luego, este B operado con A pasa al final y este C pasa al inicio. Como ustedes pueden ver, en ambos miembros tenemos las mismas expresiones, por lo tanto yo puedo decir que se cumple la asociatividad. Luego yo voy a verificar la existencia del elemento neutro. ¿Cómo voy a hacer eso? Con la definición. Si yo opero un valor cualquiera que se encuentre dentro de mi conjunto, en este caso conjunto G,
y yo lo designo como A. Si yo opero este valor de A con un elemento neutro, que es el que nosotros deseamos hallar, me tiene que dar el mismo valor inicial que viene a ser el valor de A. Por lo tanto, si yo opero E con A, con la ley de composición interna, me va a dar esto. La definición me dice que yo alterne el orden cuando aplico el producto punto y se aplica la ley de composición interna. Ahora, ¿por qué yo aquí estoy asumiendo que es una estructura de grupo? Aquí me dice que lo que tenía que demostrar era que el conjunto G con esta operación del producto punto es un grupo, pero ya me está diciendo que el conjunto G con la operación de la ley de composición interna asterisco es un grupo. Como es un grupo, ya puedo asumir yo que para este valor o para esta ley de operación, yo ya tengo un elemento neutro y un elemento inverso. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí yo ya tengo operado el valor de A con este elemento neutro y me tendría que dar un valor de A. Por lo tanto, el elemento neutro que viene a ser para este producto punto es el mismo que el que viene a ser para esta ley de composición interna. Y si existe, por lo tanto, si existe para esta ley de composición interna, también va a existir para este producto punto. Y lo mismo va a pasar con el caso del elemento inverso. Por lo tanto, partiendo yo de esta idea, yo puedo afirmar que, en efecto, el par ordenado de G con la operación del producto punto se trata de una estructura de grupo. Pasando a un tercer ejemplo, me dice ser conjunto G igual a los números racionales menos el valor de menos 1. Definimos la operación binaria en G como A operada con B es igual a más B más A por B. Demuestre que el conjunto G con este producto punto es un grupo abeliano. Entonces, primero vamos a proceder a verificar la asociatividad. Escogemos tres elementos y los asociamos de distinta forma. En el primer miembro vamos a operar B con C, eso me va a dar B más C más BC. Y en el segundo miembro vamos a operar A con B, eso me va a dar A más B más AB, todo operado con C. Luego operamos la misma definición. En este caso, el valor de A es el mismo de aquí. El valor de B viene a ser todo lo que está dentro de este paréntesis. Entonces, si yo aplico la definición, me va a quedar A más B más C más BC más A por B más C más BC. En el lado derecho me va a quedar A más B más AB más C por A más B más AB. Si yo desarrollo eso, me va a quedar en el miembro izquierdo A más B más C más BC más AB más AC más ABC. En el lado derecho me va a quedar A más B más AC más C más AC más BC más ABC. Si yo ordeno todo en un determinado orden, en el miembro izquierdo yo voy a obtener A más B más C más A por B más A por C más B por C más A por B por C. Y si ordeno lo que está en el miembro derecho, me va a quedar lo mismo que está aquí abajo. Por lo tanto, como yo tengo lo mismo en ambos miembros, yo puedo decir que se cumple la propiedad asociativa. Luego, para el elemento neutro, aquí me dice que opere A con E y eso me tiene que dar el valor de A. Aquí mi trabajo es despejar el valor de E. Entonces, si yo aplico la definición, voy a obtener en este miembro A más C más A por E. Entonces yo factorizo los términos que contienen el valor del elemento neutro, me va a quedar E por la suma de A más 1 y este valor de A con este otro que tenemos en el miembro derecho se van a simplificar. Si este valor de A más 1 pasa a dividir al 0, igual se va a quedar neutralizado, por lo tanto yo puedo asumir que el valor de mi elemento neutro en este caso es igual a 0. Pasando al caso del elemento inverso. Si yo opero A con su inverso, me tiene que dar el elemento neutro. Entonces, si yo aplico la definición, voy a obtener A más A' más A por A'. Si yo factorizo el valor de A', voy a obtener A' por la suma de A más 1 y este valor de A pasa a restar. Entonces voy a obtener A' por A más 1 igual a menos A. Entonces este valor de A más 1 va a pasar a dividir. Por lo tanto, el valor de
A' va a ser igual a el negativo de A sobre A más 1. Y en efecto se cumple. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan en el enunciado del problema, me dice que el conjunto G contempla todos los racionales exceptuando el valor de -1, ya que si yo considero aquí que A es igual a -1, -1 con +1 se va a hacer 0. Y aquí voy a obtener -1 sobre 0. Por lo tanto, ese valor no podría ser incluido dentro de nuestra solución y no podríamos asumir que tiene una estructura de grupo abeliano. Pero en este caso estamos excluyendo ese valor, o el enunciado nos dice que excluyamos ese valor, por lo tanto la respuesta es válida. Entonces yo puedo decir que existe el elemento inverso y que pertenece al conjunto G. Finalmente, para que sea precisamente un grupo abeliano, porque hasta este punto ya habría verificado que es un grupo, lo que me falta es verificar la conmutatividad. Para verificar la conmutatividad yo tengo que operar A con B y tengo que verificar si es igual a la operación B por A. Entonces, si aplico la definición, en el lado izquierdo voy a obtener A más B más AB y en el lado derecho B más A más B por A. Sin embargo, como estas son la suma y el producto habituales, yo ya conozco que en la suma y en el producto se cumple la conmutatividad. Por lo tanto, yo puedo ordenar el miembro derecho tal y como se encuentra el miembro izquierdo. Yo voy a obtener A más B más A por B igual a más B más A por B. Como cumple la conmutatividad y las tres propiedades anteriores, yo puedo decir que en efecto se trata de una estructura de grupo abeliano. Pasando con un siguiente ejemplo, me dice, determine si el conjunto A, que se encuentra definido como A más raíz de 2B, donde los valores de A y B pertenecen al conjunto de los enteros, es un anillo con la suma y producto usuales. Entonces yo voy a ir verificando las propiedades como he ido haciendo anteriormente. Primero verifico la asociatividad, donde voy a trabajar con tres elementos distintos y los voy a agrupar de dos distintas formas y ambos los voy a igualar. Entonces, para este caso, en el lado del miembro izquierdo yo voy a dejar el valor de A sub 1 como está. Voy a desarrollar la suma de A sub 2 con A sub 3 aplicando la definición que me da aquí. Yo lo voy a colocar como C más raíz de 2D más E más raíz de 2F. En el caso del miembro derecho, yo voy a sumar los primeros dos términos y lo voy a colocar como A más raíz de 2B más C más raíz de 2D más el valor de A sub 3. Luego finalmente voy a desarrollar lo que es este valor de A sub 1 en el miembro izquierdo y A sub 3 en el miembro derecho. Y me va a quedar que tengo en ambos miembros la suma de A más raíz de 2B más C más raíz de 2D más E más raíz de 2F. Como da los mismos valores en ambos miembros, yo puedo asumir que se cumple la propiedad asociativa. Pasando con el siguiente caso, tengo que verificar la existencia del elemento neutro. Entonces, si sumo un término A sub 1 más un valor del elemento neutro desconocido igual al valor de A sub 1. Desarrollo las formas, voy a obtener A más raíz de 2B más el elemento neutro es igual a A más raíz de 2B. Todos los elementos se simplifican en ambos miembros, por lo tanto el valor del elemento neutro me da igual a 0. Pasando al caso del elemento inverso, yo voy a sumar un término A más 1 con su inverso que yo lo represento como un A más 1'. Y eso se supone que tiene que ser igual al valor del elemento neutro. Si yo desarrollo el valor de A sub 1 me va a dar que es igual a A más raíz de 2B más A sub 1' igual a 0, porque ese es el elemento neutro. Entonces si yo despejo el valor de mi elemento inverso me va a dar que es igual a el negativo de A menos raíz de 2B. Pasando a la conmutatividad, para la operación de la suma, yo voy a obtener, más bien tengo que comprobar con lo siguiente. A sub 1 más A sub 2 tiene que ser igual a sub 2 más A sub 1. Entonces yo voy a obtener A más raíz de 2B más C más raíz de 2D es igual a C más raíz de 2D más A más raíz de 2B. Como yo conozco que la conmutatividad se cumple en la suma habitual, yo puedo asumir que en ambos miembros nos da los mismos valores si es que yo puedo acomodarlos de una forma correcta, ¿no? Finalmente, mi trabajo es verificar la asociatividad en la segunda operación, que en este caso viene a ser el producto. Yo voy a tomar tres elementos distintos, A sub 1, A sub 2 y A sub 3, y los voy a agrupar de distinta forma y al final los voy a igualar.
Entonces, para el caso del miembro izquierdo, yo voy a desarrollar a sub 1 como a más raíz de 2b, y el producto de a sub 2 con a sub 3 es igual a c por e más d por e por raíz de 2 más c por f por raíz de 2 más 2 veces d por f. En el caso del miembro derecho voy a operar a sub 1 con a sub 2, me va a dar a por b más b por c por raíz de 2 más a por d por raíz de 2 más 2 veces b por d. Y al final lo voy a operar con el valor de a sub 3, que es e más raíz de 2 por f. Si yo desarrollo todo este producto me va a dar lo siguiente: a por c por e más b por c por e por raíz de 2 más 2 veces b por d por e más a por d por e por raíz de 2 más a por c por f por raíz de 2 más 2 por b por c por f más 2 a por d por f más 2 raíz de 2 b por d por f. Y en el caso del miembro derecho me va a dar exactamente lo mismo. Y yo lo voy a acomodar tal y como lo tenía en el caso del miembro izquierdo para que se pueda demostrar que son iguales. Y si son iguales, yo puedo decir que es una estructura de un anillo. Evidentemente se cumple esta igualdad, ya que como estamos trabajando con la suma y producto habituales, nosotros ya conocemos que en el producto se cumple la propiedad asociativa, y cuando se cumple la propiedad asociativa y yo estoy trabajando aquí con el producto habitual, entonces aquí también debería cumplirse, pese a que yo tengo una definición distinta que es a más raíz de 2b, pero las operaciones son las comunes, por lo tanto yo puedo eh, sobreentender que se cumple. Sin embargo, no está de más verificar ambos productos y desarrollarlos como se encuentran aquí.